Sura de la consulta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ja, Mim. عين سين قاف. Ain, Sin, Kaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Así te inspira como a los que hubo antes de ti, Alá, el poderoso, el sabio. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y es el excelso, el inmenso. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. A punto están de abrirse de arriba a abajo los cielos y la tierra, y los ángeles glorifican a su Señor con la alabanza que le es debida y piden perdón por los que están en la tierra. ¿Acaso no es Alá el perdonador, el compasivo? والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Y a los que han tomado protectores aparte de él, Alá los vigila. Tú no eres su guardián. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Y así es como te hemos inspirado una recitación árabe para que advirtieras a la madre de las ciudades y a quien hay a su alrededor y advirtieras del día de la concentración sobre el que no hay duda, un grupo en el jardín y un grupo en el Sair. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Y si Alá hubiera querido, habría hecho una sola comunidad. Sin embargo, Él hace entrar en su misericordia a quien quiere, y los injustos no tendrán quien los proteja, ni quien los auxilie. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ¿O es que han tomado protectores aparte de Él? Alá es el protector. Él da la vida y da la muerte, y tiene poder sobre todas las cosas. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
Todo aquello en lo que no estáis de acuerdo, su juicio se remite a Alá. Ese es Alá, mi Señor. A Él me confío y a Él me vuelvo en todo. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. El originador de los cielos y de la tierra os ha dado de vosotros mismos esposas y ha hecho a los animales de rebaño también en parejas. Así es como os multiplica. No hay nada como Él. Él es el que oye y el que ve. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Posee las llaves de los cielos y de la tierra y expande y restringe la provisión a quien quiere. Realmente Él es el conocedor de todas las cosas. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Os ha legislado dentro de la práctica de adoración lo que encomendó a Noé, lo que te hemos inspirado a ti, y lo que encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús, que establecierais firmemente la práctica de adoración y no os dividierais en ella. Les resulta excesivo a los asociadores aquello a lo que los llamáis. Alá elige para sí a quien quiere y guía hacia Él a quien a Él se vuelve. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Y no se dividieron sino después de haberles llegado el conocimiento, por envidias entre ellos. Y si no hubiera sido por una palabra previa que establecía un plazo fijo, se habría decidido entre ellos. Y los que después de ellos han heredado el libro, están recelosos en la duda. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Por eso, extiende la llamada, sé recto, como se te ha ordenado, no sigas sus deseos y di: creo en los libros que Alá ha hecho descender y me ha sido ordenado hacer justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor y vuestro Señor. Para nosotros serán nuestras obras y para vosotros las vuestras. No hay discusión entre nosotros. Alá nos reunirá y el retorno
es hacia Él. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Los que cuestionan a Alá después de la respuesta que ha tenido, su argumento no tiene ninguna validez ante su Señor. Sobre ellos caerá la ira y tendrán un violento castigo. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Alá es quien ha hecho descender el libro con la verdad y la balanza. ¿Y quién sabe si la hora está próxima? يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Los que no creen en ella están pidiendo que se adelante, pero los que creen están estremecidos por su causa y saben que es verdad. ¿Acaso los que discuten la hora no están extraviados muy lejos? الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Alá es sutil con sus siervos, provee a quien quiere y es el fuerte, el irresistible. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Quien quiera cultivar la última vida, le daremos aumento en su cultivo, y quien quiera cultivar esta vida, le daremos algo de ella, pero no tendrá parte en la última. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ¿O es que tienen asociados que les han legitimado cosas en la práctica de adoración que Alá no ha autorizado? Si no fuera por la sentencia definitiva, se habría decidido ya entre ellos. Realmente los injustos tendrán un doloroso castigo. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Verás a los injustos aterrados a causa de lo que se ganaron. Se les vendrá encima. Y los que creyeron y practicaron las acciones de bien tendrán en los vergeles de los jardines lo que quieran junto a su Señor. Ese es el gran favor. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
Estas son las buenas noticias que Alá anuncia a sus siervos que hayan creído y practicado las acciones de bien. Di, no os pido recompensa alguna por ello, solo que seáis afectuosos con los parientes próximos. Quien adquiera en su haber una buena acción, se la aumentaremos con un bien mucho mayor. Es cierto que Alá es perdonador, agradecido. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ¿O es que dicen, ha inventado una mentira sobre Alá? Cuando si Alá quisiera, sellaría tu corazón. Alá borra lo falso y confirma la verdad con su palabra. Realmente, Él conoce lo que encierran los pechos. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Él es quien se vuelve sobre sus siervos, pasando por alto sus malas acciones, y sabe lo que hacen. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Él responde a los que creen y practican las acciones de bien, y les aumenta su favor. Pero los incrédulos tendrán un violento castigo. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Si Alá les hubiera dado a sus siervos una provisión sin límites, se habrían excedido en la tierra. Sin embargo, la hace descender en la proporción que Él quiere. Alá tiene pleno conocimiento de sus siervos y los ve. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Él es quien hace que caiga la lluvia cuando ellos ya han perdido la esperanza, y hace su misericordia extensa. Él es el amigo, el digno de alabanza. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, y los animales que a lo largo de ella repartió, y Él tiene poder para reunirlos a todos cuando quiera. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Cualquier dolor que os aflija es a causa de lo que se buscaron vuestras manos. Sin embargo, Él pasa por alto muchas cosas. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. No podréis escaparos de Él en la tierra, ni tendréis aparte de Alá quien os proteja ni defienda. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Y entre sus signos están las naves como hitos en el mar. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Si quiere cambia los vientos y entonces se quedan inmóviles en la superficie. Es cierto que en eso hay signos para todo el que tenga paciencia y sea agradecido. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. O las hace naufragar porque ellos se lo buscaron, pero perdonan muchas cosas. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Y que sepan los que discuten nuestros signos que no tendrán escapatoria. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Las cosas que se os dan son solo disfrute de la vida de este mundo, pero lo que hay junto a Alá es para los que creen y se abandonan en su Señor, mejor y más duradero. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Los que se apartan de las faltas graves y las indecencias, y cuando se enfadan, perdonan. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Y los que responden a su Señor, establecen la oración, el salat, se piden consejo en los asuntos y dan de la provisión que les damos. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Y aquellos que cuando son víctimas de algún abuso se defienden. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. La recompensa de una maldad es una maldad semejante a ella, pero quien pasa por alto y se reconcilia, su recompensa incumbe a Alá. Es cierto que Él no ama a los injustos. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Y quien se defienda después de haber sufrido alguna injusticia, no hay razón para ir contra ellos. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Solo la habrá contra los que abusen de los hombres y se excedan en la tierra sin derecho. Esos tendrán un castigo doloroso. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Pero quien tenga paciencia y perdone, eso es parte de los asuntos que hay que asumir con resolución. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. A quien Alá extravía, no tendrá a nadie que lo proteja aparte de él. Y verás, cuando los injustos vean el castigo y digan:
¿Hay alguna forma de volver atrás? وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Verás cómo son expuestos ante él, humillados, con la mirada baja, a causa de la humillación. Y dirán los que creyeron: realmente los perdedores son los que se pierdan a sí mismos y a sus familias el día del levantamiento. ¿Acaso los incrédulos no estarán en un castigo permanente? وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. No tendrán amigos que los auxilien aparte de Alá, y aquel al que Alá extravía, no hay camino para él. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Responded a vuestro Señor antes de que os llegue un día en el que no haya vuelta atrás de parte de Alá. Ese día no tendréis ningún refugio ni podréis negar nada. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Y si se apartan, no te hemos enviado como guardián de ellos, a ti solo te incumbe transmitir. Y es verdad que cuando al hombre le damos a probar una misericordia que viene de nos, se alegra. Pero si algún mal le afecta a causa de lo que sus manos hicieron, entonces el hombre es desagradecido. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. De Alá es la soberanía de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere, concediéndole a quien quiere hembras y a quien quiere varones. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. O concediéndole parejas de varones y hembras, y a quien quiere lo hace estéril. Realmente Él es conocedor, poderoso. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. No es propio que Alá le hable a ningún ser humano,
excepto por inspiración o a través de un velo, o por medio de enviar a un mensajero que le inspire con su permiso lo que él quiera. Verdaderamente, Él es el excelso, el sabio. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Asimismo, te hemos inspirado un espíritu que viene de nuestra orden. Antes, no sabías qué era el libro, ni qué era creer. Pero lo hemos hecho una luz con la que guiar a quien queremos de nuestros siervos. Es cierto que tú guías hacia un camino recto. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. El camino de Alá, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Acaso no vuelven a Alá todas las cosas?